Muy buenas noches. Por empezar rápidamente y quitarnos un poco esto que contaba yo al final de Sturgeon en Escocia, ¿qué os parece el momento, lo que está ocurriendo? Ella dice que no tiene nada que ocultar, ¿eh? O sea, ha salido de allí diciendo que lo que haga falta. 7 horas ha estado declarando sin necesidad de tener que intervenir ni historias con abogados, o sea, no se ha negado a nada. Y la han sacado, o sea, la han liberado sin libertad, sin cargos. Sin cargos, ¿no? sin cargos. Quiero decir que tampoco, no sé, yo últimamente de todas maneras es verdad que la política inglesa o del Reino Unido, digámoslo así, o la política de la Gran Bretaña es bastante compleja de entender. Hicieron un plan de Brexit sin tener ningún tipo de planificación para poder implementarlo ni para que fuera exitoso. De hecho, no lo ha sido. Además, han surgido tensiones nacionalistas o, bueno, de las nacionalidades y con los diferentes elementos que hay en esa región gracias a este Brexit y bueno, pues ha tenido Escocia una de las situaciones. Esta política precisamente tuvo que dimitir por cuestiones de pérdida de popularidad, pero ha sido en buena parte la que ha llevado pues la voz de la independencia y la voz de los referéndum, ¿no? Esto también, bueno, pues entrará ahora y claro, Sunak tiene mucho interés también en que esto salga adelante o que por lo menos las acusaciones salgan adelante, entre otras para desactivar pues el movimiento independentista que le planteaba algunos problemas. Que no deja de ser curioso, ¿no? Tu mujer no tributa, es un hecho, tu ministro te dimite, es un hecho. Tú has estado reunido con determinadas personas que suponían un conflicto de interés con este asunto de la materia de la educación sobre los niños y la infancia. Es un hecho, libertad sin cargos de una persona que declara 7 horas sin abogados y cuidado que son corruptos en Escocia. No sé. Bueno, ahí, si me permites, a ver, yo creo en la separación de poderes en las democracias liberales occidentales. Entonces, esto claramente viene de atrás porque ya hubo un registro en el domicilio particular de la ex primera ministra de Escocia y su marido, que es el responsable del Partido Nacional de Escocia, y además ha habido un registro en el tesorero del Partido Nacionalista Escocés hace unas semanas. La razón, todo está bajo secreto de sumario, así lo ha dicho la propia primera ministra, pero la razón fundamental por la que se produce esta investigación es porque los gastos que se habían declarado o no declarado de la campaña en favor de la independencia de Escocia no estaban suficientemente justificados. Hasta donde yo he podido leer, ahora mismo lo que parece que es que la propia ex primera ministra la que de su bolsillo ha aportado esos 800.000 euros, que es el sobrecoste de esa campaña que efectivamente se hizo en el año 2014, me parece que fue, sí. Y salió además, salió que no querían independizarse del Reino Unido. Y el Reino Unido, lo que le ha dicho a Escocia ahora mismo... Bueno, salió que no, cuidado. Salió que no. Sí, pero claramente que no. Pero no se había votado el Brexit, ¿eh? Bueno, pero... Lo digo porque a todo hay que darle un contexto. Se hizo una campaña donde y ahora presumiblemente muchos escoceses pensaban prefiero estar en el Reino Unido, pero es que el Reino Unido no se va a ir de Europa. Y luego se llevaron el charco y no les han dejado repetir. Bueno, y normal, porque en el Reino Unido, igual que en España, para que se produzca un referéndum de independencia de una parte del territorio, tiene que autorizarlo, en el caso del Reino Unido, el Parlamento, digamos, nacional, lo que es el Westminster, y en el caso español, el Parlamento español. Y en ese caso, fueron autorizados por el gobierno británico, y ahora lo que les ha dicho el gobierno británico actual es que, habiéndose celebrado un referéndum en el 2014, por lo menos hay que esperar a que haya un cambio de generación, porque si no, vamos a jugar en Escocia, y también lo pretenden en Cataluña, lo que juegan los canadienses, ¿no? Que es, yo sigo convocando un referéndum hasta que sale lo que yo quiero, y entonces es irreversible. Bueno, pero en este caso hay cambian las condiciones, ¿no? O sea, ahí me dijisteis, ¿tú quieres salirte del Reino Unido? Pues con estas condiciones no. Pero no hubo ningún condicionamiento en ese referéndum a que luego el Brexit se produjera o no, y de hecho el primer ministro le sorprendió. Yo creo que
en general, tenemos que admitir los resultados de las elecciones, aunque algunas veces no nos gusten. A veces ganamos, a veces perdemos, pero lo que es claro es que han sido elecciones democráticas, libres, abiertas, donde ha habido una gran participación, tanto en la negativa al referéndum, digamos, a separarse del Reino Unido, como en que salió positivo que el Reino Unido saliese de la Unión Europea y así tienen el Brexit. Entonces, yo creo que el Brexit la ha liado. Cameron con el Brexit la lió. Casi la lía con el referéndum de autodeterminación de Escocia. Aquello no es nada en comparación con el Brexit. Desde aquel momento hemos visto, no sé si 3 o 4 primeros ministros en un periodo cortísimo de tiempo. Y todo lo que se lea de la política del Reino Unido hay que leerlo un poco con el contexto del Brexit. Por ejemplo, no solo todo esto que está pasando, si vemos un poco la reunión de Sunak con Biden, en realidad Biden le ha pedido ayúdame en defensa y Sunak le ha pedido ayúdame en economía, porque tengo la economía hecha unos zorros desde el Brexit. tecnología. Entonces han hablado de que Londres quiere liderar la inteligencia artificial en Europa y en el mundo. Han hablado de energía, de cómo potenciar las renovables, han hablado de tecnología, han hablado de microchips, han hablado de todos los temas calientes de la economía, donde Inglaterra estaba buscando un salvavidas en Estados Unidos por el lío que nos ha dejado Cameron. En ese sentido yo creo que Sunak vuelve un poco a demostrar que es un hombre igual es muy político, pero parece más un tío con los pies en la tierra, un tío pragmático. Que está, y esto de Escocia, que en realidad estamos hablando de 600, 700 mil euros, o sea, que esta señora se lo ha sacado del bolso y lo ha puesto encima de la mesa. O sea, pero ha podido demostrar, por lo visto, dónde estaba el día. O sea, ha ido a demostrar de dónde venía hasta dónde estaba para salir sin cargos. Que no es un dineral. Y atención, no nos va mal, Alfonso. Que se los ha sacado del bolso y ha dicho aquí están. A mí no me cogéis por 700.000, Bueno, no, a mí tampoco, pero esta señora sí. Y yo creo que todo hay que entenderlo un poco y por eso es verdad que el referéndum hubiera sido un condicionante tremendo haber sabido por delante si había Brexit o no había Brexit. De hecho, en Escocia salió que no. Sí, efectivamente. Tú fíjate si es importante lo que dices, que lo estalló todo por los aires, incluso el partido que lo convoca, que es el Partido Conservador, que desde entonces no ha tenido un líder que haya durado más de 6 meses, ¿no? Y estamos precisamente en esta situación, entre otras cosas, porque se le ha hundido en esta situación al Partido Conservador. Pero es que además, efectivamente, por un lado, el Brexit salta por los aires las costuras nacionales con Irlanda del Norte y Escocia para Reino Unido, pero además no es eso, sino que se decía que al minuto siguiente de firmar el Brexit iban a poder firmar acuerdos comerciales porque la prisión de la Unión Europea no les permitía firmar esos acuerdos comerciales y en 48 horas iban a firmarlos con diferentes países. Tú fíjate, esto fue en 2016, se vota. Es en 2023 donde se firma el primer acuerdo comercial con Estados Unidos. Este es el fracaso de la política conservadora de la política inglesa en general, porque hay que ver también el papel del Partido Laborista, donde está Jeremy Corbyn, pues probablemente donde esté David Cameron, pero en cualquiera de los casos es cierto que todo esto lo estalla por los aires y ahora mismo están remodelando todo el sistema comercial inglés, se está remodelando todas las relaciones comerciales inglesas y están sufriendo un periodo de readaptación con una pandemia de por medio, con un conflicto de Ucrania, y esto es el resultado, ¿no? Las diferentes tensiones políticas y económicas a las que se está viendo sometida el Reino Unido por esta... Fíjate, José Luis, no estoy totalmente de acuerdo en el que los resultados electorales son los que son. El problema es cuando se utiliza un referéndum para posicionarte dentro de tu partido, que es lo que hizo David Cameron, y sobre todo,
sin un post-referéndum, sin ningún tipo de plan para que en el caso de que saliera positivo, fuera un caso exitoso de separación de la Unión Europea. Es que no había ningún plan, es que se basó tanto en una cantidad ingente de mentiras que a la hora de confrontarse con la realidad, pues ha pasado lo que ha pasado, que han caído las exportaciones, que ha caído más el PIB, que tiene más problemas de inflación que tiene cualquier país de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Iván ha hecho un análisis muy certero y tiene toda la razón, no había plan B. El plan B lo están desarrollando en la actualidad. Bueno, el plan B es volver a firmar con Europa, ¿eh? Porque dices el de Estados Unidos, pero el siguiente está siendo intentar cerrar acuerdos a través del libre comercio con Europa. Y Sunak se está independizando, digamos, de su promotor. De hecho, ya ha habido unas palabras bastante ácidas entre Boris Johnson y el propio Sunak por una conversación que ha debido de hacer en público Sunak sobre unos encargos que le había dejado del comité de nombramientos en el Parlamento, que por supuesto Sunak ha dicho que desde luego no le hizo caso a Boris Johnson, y Boris Johnson ha dicho que lo que estaba diciendo era prácticamente, la palabra que ha usado era un sinónimo de basura, lo que estaba diciendo. El acuerdo que el Reino Unido ha firmado con Estados Unidos es bueno. De hecho, es tan bueno que le ha dado todo el protagonismo Estados Unidos al Reino Unido en la venta de este acuerdo, al margen del error que salía, donde el propio presidente Biden llamaba presidente del Reino Unido a Sunak y le decía, te estaba promocionando, es decir, hizo su bromita, al margen de que los asesores de la Casa Blanca no deben de transmitirle muy bien los mensajes al presidente o no los capta bien. Pues eso te iba a decir, igual. El primer ministro del Reino Unido no tiene las funciones de presidente, son distintas. Pero bueno, dicho esto, es verdad que hicieron una rueda de prensa conjunta el presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico. Ya me hubiera gustado a mí que hubiera ocurrido lo mismo con el presidente Sánchez. Es que Sánchez, eso fue un poco así, ¿no? Que le dejaron por detrás y aquí fue, digamos... Bueno, dejaron por detrás, no. Sánchez acabó haciendo su propia rueda de prensa por atender a los medios, que quizás les podía haber atendido en otro sitio. Eso es. Como en la puerta de la Casa Blanca, fue un poco raro, la verdad. Pero hay que decir que esa estética de la Casa Blanca, de cómo recibe al primer ministro, cómo le da protagonismo a la rueda de prensa, cómo le deja contar los temas, de alguna forma está contribuyendo a Estados Unidos a la promoción del propio Sunak, le está haciendo fuerte dentro del Reino Unido, y es verdad que los acuerdos que han llegado, los habéis relatado, tienen que ver con la tecnología, con el empleo, con las medianas empresas. Y dentro de Europa. Muy positivo. Quiero decir que está apoyando a Sunak dentro del contexto europeo, a pesar de que Sunak ya no está en la Unión Europea, pero está apoyando su figura en la guerra comercial de Estados Unidos con el mundo, con China concretamente, y utilizando como punta de lanza, entre otros, al Reino Unido, como siempre ha ocurrido. Lo que le está diciendo es, señores, este es mi hombre en Europa. Eso es. No solamente porque habla inglés, igual que yo, sino porque además con un acento. Su cultura, yo siempre la broma que se hace siempre el Reino Unido cuando ven a un americano, siempre le preguntan si ha ido al Reino Unido a mejorar su inglés, ¿sabes? Pero bueno, al margen de la broma que hacen en Inglaterra sobre el inglés de los americanos, es verdad que ha señalado el presidente Biden a Sunak, teniendo en cuenta que Sunak y Biden no son de la misma familia política, por eso tiene un mayor valor lo que estamos viendo en esta digamos, trabajo conjuntamente, y evidentemente la otra cara de la moneda es lo que tú dices, que es esto ayuda a separar Reino Unido y Europa de China, que es realmente que quiere ocupar el espacio que, por un lado, Rusia, porque está en una guerra absurda que se está convirtiendo en el paria del mundo, es decir, lo que está consiguiendo Putin con Rusia es convertir a los rusos en los orcos de la película que estamos viendo en el mundo, y a partir de ahí, pues lo que estamos viendo, que si los chinos entran en Cuba, que si los chinos ya están en Venezuela, pues los chinos están ocupando el espacio que deja una potencia en declive como Rusia. Que me parece, no es por ahondar en el tema, pero es que me parece muy importante todos estos movimientos en términos geopolíticos y geoestratégicos, en el sentido de que la guerra de Ucrania tiene muchos efectos económicos, tiene muchos efectos políticos, pero está remodelando, entre otras, la geopolítica a nivel europeo, posicionando los diferentes países como Francia y Alemania. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Alemania ha cambiado radicalmente su política militar de los últimos 50 años y ha cambiado el consenso político
económico que se fundó en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero es que Francia también está cambiando su política de ampliación europea. Ahora está Macron diciendo que lo que quiere es ampliar cuanto antes y a la mayor velocidad posible el espectro europeo, entre otras cosas porque, bueno, en la visión que tiene Macron de fundamentar o tener, digamos, posicionar a Europa en esta batalla de Estados Unidos comercial y China, su planteamiento es de ser muy grande, liderando ser muy grande, ampliando a países menos importantes política y económicamente para liderar, entre otras cosas, Francia, esta nueva situación. Y aquí se inscribe la reunión de Sunak y Biden. En este contexto geopolítico internacional es un movimiento de ajedrez de Biden con un alfil en Europa. Y luego es que has comentado muchos países, pero incluso España está dejando de comprar a China. Los últimos datos que tenemos públicos de comercio con China hacen ver que se produce una reducción. De alguna forma, la Unión Europea ha hecho la vista gorda para que cuando había problemas de suministro de determinados materiales, de determinados productos, se comprase a quien se podía, y ahora que ese tema se va solucionando, ahora que se va solucionando el tema energético, bueno, es cuando la Unión Europea llama a capítulo a los países de la Unión Europea, incluido España, y eso se ve que claramente baja. Quien tiene de verdad un problema es Italia. Que lo hemos planteado creo que aquí alguna vez. De China, que está intentando quitarse, pero no quitarse. Que no es fácil. No, y de hecho se supone que iban en aumento ellos, en concreto en el nivel de exportaciones a China. Escuchen los siguientes, es que hasta ahora ha sido muy fácil comerciar con China, ha sido muy fácil comprar en China, ha sido muy cómodo para los países de Europa. Ahora se está poniendo complicado, pero se está poniendo complicado no por China, sino por los competidores de China. Pero desde luego, sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología, todo el tema de 5G, la guerra total que hay ahí,